Son las 8:36 de la mañana, es hora en la que arranca el tiempo de debate en esta televisión, en la televisión de Castilla-La Mancha, pendiente de todas las novedades que se produzcan en la actualidad y del análisis. Como no, hasta las 10 en punto vamos a analizar algunos de los asuntos que marcan esta jornada de miércoles 18 de diciembre del año 2013. Además de nuestros contertulios, ya han visto ustedes quién compone hoy la mesa. Vamos a tener con nosotros en torno a las 9:15 de la mañana al invitado de hoy. Él es Ramón Aguirre, el presidente de la SEPI, la Sociedad de Participación de Infraestructuras, una sociedad en la que se aglutinan algunas de las principales empresas públicas de nuestro país. Además, con varios temas interesantes sobre la mesa. Vamos a hablar de Navantia, de Traxa y de otras tantas empresas públicas destacadas. Pero uno de los temas del día es la subida de la luz. Ayer el ministro José Manuel Soria lo decía, que podrá subir ese recibo de la luz en torno a un 2% a partir de enero. Carmen. ¿Y eso que decían que no? Ya, eso que decían que no. Al final, por el cumplimiento del déficit, pues vamos a pagar... O sea, bueno, lo íbamos a pagar por vía presupuestos, por vía consumidores, pues al final los consumidores lo vamos a pagar. Y el problema no es que vamos a pagar solamente ese posible 2% de los peajes, sino que si mañana la subasta cierra como parece que puede cerrar, nos podemos alza, ir, ¿no?, al 10% de subida, 8, 10%, ya he leído algunos análisis que puede llegar hasta el 10%, entonces pues claro, es un palo. Yo creo que aquí hay que explicarle a la gente por qué existe ese déficit de tarifa. Han llegado a decir los ministros, la luz no la sube el gobierno. Bueno, la parte de los peajes, perdóname, ahora mismo sí la ha decidido subir el gobierno porque Montoro no quiere que esas 3.000 y pico millones pasen al déficit porque no le conviene ahora, porque está en los ajustes y se ha decidido que lo pague el consumidor. Pero yo creo que aquí quien lo tiene que empezar a pagar son las energías que nos cuestan un riñón, que se les subvencionó en su momento y que quieren seguir ganando un pastón a costa de los consumidores españoles. O sea, esto de la energía verde, más que verde, es un marronazo que nos ha caído a los españoles, que para qué. Javier Morillas, ¿tiene margen de negociación el gobierno? ¿Se podía evitar esta subida? Pues yo creo que no, porque es un problema que tienen este tipo de bienes regulables que crean un incentivo negativo. Cuando hay una subida del precio de los automóviles, por ejemplo, pues uno se limita a comprar el tipo de vehículo que quiere, pero cuando los gobiernos empiezan a introducir precios políticos en algún tipo de bien, y bueno, sabemos que el coste del kilovatio hora tiene una parte que es regulada, que le afecta al gobierno, y otra parte que no es regulada. En este caso lo que ocurre es que van a subir por las dos partes realmente, porque como hemos estado ante un producto que ha estado subvencionado tradicionalmente, pues no es lógico que el ministro de Hacienda se resista primero a incrementar el déficit público y luego, como decía Carmen, es que de una forma u otra o lo pagamos a través del recibo individualmente o lo pagamos colectivamente a través de los impuestos del presupuesto general del Estado. Lo que está claro es que a nosotros nos toca pagar seguro, ¿no? Lo que está claro es que nos va a tocar pagar. Yo no creo que llegue al 10%, pero sí que llegue a un 7 o un 8% aproximadamente, porque una parte que es la que viene de la subasta, es decir, de todas las materias primas que componen ese mix energético, el gas, el carbón, la hidroelectricidad, lo que es el petróleo, ¿Nos las han energías hecho daño a las renovables, etcétera. te pregunto? Bueno, pues mira, solo en el año, ¿sí o no? solo en el año 2013, 9.800 millones es el coste de las renovables. 9.800 millones solo en lo que va del año 2013. Terminaremos un poquito más de esa cantidad. Lo que hemos estado pagando es el coste de aprendizaje, realmente. Es decir, la economía y la sociedad española, el contribuyente español ha pagado siempre, en cuanto se produce cualquier innovación tecnológica, hasta que se consiguen economías de escala, hay unos costes muy grandes. Bien, pues el ciudadano español, lo que hemos estado pagando realmente es ese coste de aprendizaje. Todavía no estamos recogiendo frutos de las renovables. No estamos recogiendo frutos, las empresas españolas sí se han ubicado muy bien en el extranjero y estamos haciendo competitiva, o que en el futuro pueda ser competitiva, esa sería la parte positiva, esta energía verde, porque lo hemos ensayado, lo hemos probado y hemos posibilitado, como digo, esas economías de escala, ¿no? Y el consuelo que nos queda. Ese es el consuelo. Porque si no, nada. Hablamos de una subida, se habla, decía Carmen, que podría estar en torno al 10, Javier Morillas en torno al 7, 8% a partir de enero. El problema es que
no es la primera subida. Si estuviéramos hablando de una subida aislada, bueno, pero es que es una tras otra, desgraciadamente no es ni la primera ni será la última. Yo me parece que el anunciar que va a subir la luz, me da igual que sea entre un 5 y un 10% a partir de enero, es, desde el punto de vista de la sociedad española y sobre todo de los que tienen menos capacidad económica, otro nuevo disparate, otra apretar tuercas, ¿no? Porque claro, hay una diferencia entre que se pague desde la administración o desde los presupuestos y que lo pague el que lo utiliza, ¿no? Sobre todo, te digo, en las economías más modestas, que estamos viendo cómo hay familias que no encienden la luz, no encienden la calefacción, ahorran energéticamente porque no pueden pagarlo. Si se paga desde los presupuestos, otra cosa es el déficit de cara a Europa y controlarlo, pero si se paga desde el déficit público, digamos que el Estado compensaría a las familias con menos capacidad por las que tienen más capacidad. No es muy exacto, pero bueno, más o menos se entiende. ¿Y qué estamos pagando? Efectivamente, en el recibo de la luz, ese galimatías que aparece en cada hogar, estamos pagando el que se cerró Lemoniz, estamos pagando en las renovables, es decir, estamos pagando tal cantidad de cosas. Y por supuesto estamos pagando también los grandes negocios que se han hecho o que algunos han hecho con las grandes compañías eléctricas. Porque claro, hay que decir que, por ejemplo, Iberdrola ha hecho unas inversiones en empresas de fuera en las cuales ha perdido miles de millones de euros. Si no estoy hablando ya de que hay una pérdida, no, ha perdido miles de millones de euros simplemente porque había una batalla política y societaria en la compañía, enfrentamiento entre los socios. Entonces eso le lleva al presidente, a Galán, a crecer a costa de, digamos... Repartimos culpas entre renovables y las eléctricas. Bueno, pues tenía razón. Las renovables es una apuesta de futuro, que podría estar explicado, otra cosa es a qué nivel, pero es una apuesta de futuro para un país. Bueno, podríamos decir, mire usted, esto es como una inversión... de futuro, ¿no? Inversión país. Los españoles siendo los investigadores del mundo. Bueno, a mí no me parece mal. A mí no me parece mal que apostemos por cosas. Es decir, al final, cuando decimos hay que cambiar el modelo pero económico. A 420 euros el megavatio frente a 33, pues esa es otra. Termina Raúl y vamos con Brunet, ya abrimos debate. Tú puedes decir, oiga, el Estado invierte en futuro porque quiere cambiar el modelo económico del ladrillo a energías o lo que sea. Bueno, eso es una apuesta. No parecerá mejor, peor, pero a qué para nivel. Que ganen unos cuantos una pasta. Esa es la otra. Bueno, claro. No para que ganemos todos. Bueno, ahí está donde yo digo que hay unos cuantos que se están forrando, que no son precisamente los consumidores. A costa de todos. En lo que va a pasar ahora, pues yo creo que Montoro ha ganado la batalla frente a Soria en cuanto a que no quiero que haya más déficit en el Estado, con lo cual que lo paguen los consumidores. ¿Y a quién va a afectar más? A los más débiles. De ahí que yo me parece que es un disparate desde el punto de vista social. Disparate. Así lo calificas. Brunet. Bueno, yo quería ir un poco por ese lado, ¿no? De disparate, por el lado del disparate. No, por el lado de los costes sociales, que decía Raúl, ¿no? Vamos a ver, cuando ocurre cualquier percance o cualquier noticia negativa, siempre hay una explicación técnica, incluso cuando se estrella un tren, ¿no? Pero naturalmente nos tenemos que preguntar si era evitable, si se podía haber hecho algo para que no ocurrieran las cosas y si se puede poner remedio para el futuro. Y yo creo que respecto de la cuestión de las tarifas eléctricas, bueno, lo que vemos es una batalla constante, ¿no? El Tribunal Supremo tiene que estar dirimiendo conflictos permanentes y ahora lo que vemos es que tiene una dimensión política también en el seno del propio gobierno. Hoy los titulares que podemos ver en la prensa son los que atribuyen el mérito, entre comillas, a Montoro de esta decisión. A lo mejor esa famosa lucha que tenemos que hacer contra el déficit se podía ordenar de otro modo y lo que vemos es pues sustantivos tales como desplante para explicar la actitud de Montoro ante Soria. Es decir, Soria no contaba con este golpe, con este revés y se lo da Soria nos dijo un que no iba a subir la luz. Claro, un colega del gobierno. Entonces, eso, a su vez, ¿qué efectos tiene sobre el partido en el gobierno y sobre el grupo parlamentario? Hoy también vemos informaciones sobre la frustración, sobre la decepción, sobre la dificultad de, en definitiva, los cuadros del Partido Popular para salir a la sociedad y contar por qué pasan estas cosas y por qué el gobierno se tiene que desdecir una y otra vez respecto de decisiones que, claro, que tienen una Esto, de todas maneras, había dos opciones, o pagar a través de la factura a partir de enero, o, como decíais,
vía impuestos. Sí, pero fíjate, ahora se nos dice que no será el 2%. Ya, los compañeros de la mesa hablan del 10, hablan del 8. Sí, y yo depende de la subasta de mañana, la subasta eléctrica, al alza desde abril. La perspectiva mínima habla del 6, como, digamos, promedio de lo que podríamos ver en todas las informaciones. Ya me diréis si las economías domésticas están en condiciones de aguantar este nuevo tarifazo. De manera que podemos entrar en el debate de las renovables, de quién se beneficia, pero el resultado es muy negativo para la sociedad y las conviene familias. saber de dónde venimos. Porque sí, claro, claro, y también porque se estrellan los trenes. La gente, a nadie nos han preguntado si queríamos que en el recibo de la luz entraran primero los molinillos y la termosolar y luego la más barata. Eso no nos lo han preguntado. Yo creo que no hay de qué arrepentirse, Carmen, en ese sentido. Bueno, pues nada, no hay que arrepentirse, pues nada, ala, que unos ganen el 20% de cada año de su inversión este país ha hecho una apuesta. Y nosotros a pagárselo. Y yo creo que en muchos aspectos... ¿Puede ser errónea la apuesta por las renovables, pues, Brunet? el tiempo lo demostrará, pero de momento tenemos palabras de aprecio. Tenemos que pagar. Tenemos palabras de aprecio para el hecho de que nosotros hayamos experimentado, entre comillas, con las energías renovables. Hay quien nos quiere copiar el modelo. En ese sentido, yo creo que no hay que arrepentirse. Claro que es una apuesta que en un momento dado puede elevar costes, pero también hoy, pues, quien lea con atención la prensa... Está elevando costes. Ahora se habla de que en abril habrá una compensación, en abril o junio, y que será gracias a la mayor presencia de las energías renovables en el conjunto de la producción eléctrica. Si eso es así, si los técnicos nos dicen eso... Pero si es al contrario. Perdona, los datos, en abril o junio no. Pero si es al contrario. No, el año que viene, si hay alguna reducción, es la será primera gracias energía, es la primera energía que entra en el mix y es la más cara. Luego, por lo tanto, encarece el conjunto. Pues, no es lo que leo en algunos técnicos. De momento no está dando los frutos que se podría esperar por la inversión que ha supuesto las renovables. Efectivamente. Conclusión, ¿no? Así de sencillo, para que nos entendamos todos. Pero es que al final, si lo dejamos así, la gente que nos está viendo puede opinar que son los experimentos, entre comillas, de otro tipo de energía que no sean las clásicas, la que le está costando que él pague más por su energía. Y no es verdad. Este lado de la mesa no tiene que ser, David, ¿cuál es tu tesis? Tú has dicho una cosa que además yo comparto. Y así. Oye, otra cosa es, la inversión en desarrollos nuevos, ¿a quién debe ir y quién la debe costear? ¿Tiene que ser para que alguien, tú decías, gane el 20% de una inversión o no? Es decir, entraríamos en cómo se subvenciona, mejor dicho, cómo se paga ese cambio de modelo, ese nuevo desarrollo. Pero lo que va a pasar, que es un poco en lo que yo quiero insistir, es que esos 3 millones de hogares que oficialmente ya están con problemas energéticos para calentar su hogar, para tener suministro energético, todavía van a tener un 6, un 7, un 8% más de cargas a partir de enero. Bueno, pues esa conciencia social es la que yo no estoy viendo en el Gobierno, simplemente porque dicen, es que tenemos que ahorrar 3.000 millones. ¿Tiene alternativa al Gobierno, Por supuesto, Raúl? si tienen que ahorrar 3.000 millones de los presupuestos del Estado, yo estoy convencido que hay otras partidas en las cuales se puede hacer, y no precisamente a costa de los más débiles. Javier, y vamos a terminar con Brunet. A ver, yo creo que había un escenario equivocado sobre la evolución de la economía española y nos hemos encontrado en estos momentos y en estos años que tenemos un escenario equivocado sobre la economía. Sobre la evolución de la economía. Entonces tenemos ahora mismo una capacidad instalada que supera el 40% de nuestras necesidades. No es lógico que un país que, junto con Italia, es el que tiene una dependencia energética mayor, porque somos los que estamos más distantes del gasoducto europeo, estamos desconectados en gran parte con él. Nuestra energía viene del norte de África, es una zona inestable por naturaleza, no tenemos esa posibilidad de distribuir riesgos. No tenemos un aliado como Putin que nos pone la tarifa a la carta, ¿no? Como ha pasado con Ucrania ahora. Y eso ya nos pone en una situación y pone a las familias españolas y a la industria española, en general a la sociedad, en una situación de inferioridad. Tampoco hemos podido desarrollar, como en Francia, una force de frappe, esa fuerza de golpeo que tienen con la energía nuclear, que pueden en un determinado momento ponerse un caparazón y aislarse de lo que sea la evolución internacional de los precios. No tenemos los yacimientos de Groningen de Holanda, ni como los ingleses la fortuna de haber encontrado en su plataforma continental hidrocarburos, o como Noruega, etcétera. Con lo cual nuestra vulnerabilidad es total. Y si tenemos una energía barata, es la energía hidroeléctrica, de nuestros saltos de agua, es de nuestra energía nuclear, que ha llegado a suponer más del 30%, ahora es aproximadamente el 20%. Lo que no es lógico es que efectivamente, en vez de empezar a utilizar, puesto que tenemos un exceso de capacidad instalada, esa energía hidroeléctrica de nuestros embalses, que nos ha costado mucho, de ahorro intergeneracional, de esas otras energías más baratas, entren estas
primándolas, que es lo que realmente lleva a esta déficit de tarifa. Porque yo creo que la otra parte del recibo, el tener que dar una luz, un pago de la electricidad más barata a las islas, por ejemplo, eso lo asumimos. Y está dentro del recibo. Nosotros estamos costeando que Canarias, Baleares, Ceuta, Melilla, llegue la electricidad y los ciudadanos no, lo puedan pagar, no sea un recibo imposible por los costes de trasladarlo a tantos centenares de kilómetros de distancia. Eso se asume. Lo que no se asume tan fácilmente es que un gobierno de forma arbitraria, en su momento, establezca un parón nuclear y, de repente, cuando se le ha pedido a unas empresas y a unos ahorradores que solucionen ese problema de suministro energético a través de una inversión muy potente, que en un momento fue la energía nuclear, que luego ha sido las energías renovables, pero empezó precisamente por crear un marco inestable Javier, con la energía nuclear, de repente le dicen, no, tesis. ahora cambiamos, no vas a seguir por ese camino, y entonces se cambian las reglas de juego. Yo ¿Se creo puede que ahí hay sustituir la energía nuclear por las renovables? No, y a corto plazo imposible. Y Entonces, además al final no conviene, acabamos teniendo un problema, porque hemos invertido mucho en renovables, tenemos que pagar renovables y no nos nuclear soluciona. seguirá perfeccionándose, el reprocesado de lo que son los residuos nucleares cada vez será más posible. Hay un proyecto internacional que es el proyecto ITER, con la energía de fusión, que será una de las energías potentes del futuro. También estarán las renovables y nosotros, efectivamente, pues lo que estamos es ensayando para todo el mundo ese nuevo tipo de energía. Pero también hay que decir una cosa, nuestras empresas eléctricas son de las que tienen más beneficios del mundo. Entonces, me parece muy positivo la postura que ha adoptado Montoro. Primero, que lo mismo que ocurre en cualquier sector económico, entre las empresas del sector y a ver los si para ciudadanos que tenga dinero Iberdrola y gas natural y demás, tenemos que apretarnos el bolsillo los demás. Por eso precisamente hay que pedirles el esfuerzo de que costeen, porque además ellas también están algunas de ellas en las energías renovables. Y bancos japoneses, está el Mizuho Bank, todas, ¿no? está el Sumitomo, hay mucha banca extranjera que ha invertido en energías renovables. ¿Cómo no va a ser difícil leer la factura de la luz? ¿No? Con todo lo que tiene pero detrás. no porque esté en japonés. Si entiendes yo quería ir por ahí, si puedo. A veces se entiende ese mix de la energía, es que te lo han explicado mal. Bueno, yo no lo he entendido nunca, de todas maneras, sí, pero bueno, eso se dice, ¿no? En fin, esto ni con la LOMCE lo arreglamos, ¿no? Leer el recibo de la luz probablemente seguirá siendo complicada también después la cifra final la entendemos todos, de que entre en vigor. Bueno, pues en euros, claro, ese es el problema que estamos comentando esta mañana, claro, Lorena. Yo quería ir, sí, un poquito más allá, porque para mí la cuestión ya no es el debate técnico sobre el recibo o de qué dependen los precios, en definitiva, de la luz que consumimos en los hogares, sino el debate más amplio respecto de esta situación de crisis en la que vivimos y cómo se reparten las cargas. Hemos visto cómo las 5 grandes eléctricas van al Tribunal Supremo, para no tener que hacer frente ni siquiera parcialmente al famoso déficit de tarifas. Y cómo el Tribunal Supremo les ha tenido que decir, oiga, si ustedes recibieron ayudas por los costes de transición a la competencia, ustedes son los 5 grandes del sector, ahora arrimen el hombro. Y esa sentencia les obligará a hacer frente, pero recurrieron y trataron, claro, de escurrir el bulto. Y hablamos de millones de euros también, naturalmente. ¿Y por qué quería abrir el foco? Porque la cuestión de cómo se reparten los costes de la crisis tiene que ver con esto y tiene que ver con muchas medidas que estamos viendo estos días. Hace simplemente 48 horas se reúnen todos los consejeros de Justicia con el Gobierno. Gallardón no estaba, en fin, ya parece que se ha repuesto rápidamente, pero por sus 2 costillas rotas. Y el Gobierno les dice, ¿tasas judiciales para ustedes? No, ¿ustedes contaban con eso en sus presupuestos? Pues no lo van a tener. ¿Qué estás mezclando, Brunet? No, perdón, tiene todo que ver. Me estás liando a mí también. Perdona, ¿no hablamos de presupuestos y de dinero del Gobierno y de cómo se reparte? Y resulta que cuando llega el momento de hacer efectivas las promesas, sube la luz por un lado y no hay tasas para justicia gratuita por otro. El mismo ciudadano que no llega para pagar la luz no puede presentar un recurso porque le van a cobrar en los tribunales. Bueno, todo eso tiene que ver con cómo se reparten los costes de la crisis. Y yo sobre la conclusión y terminamos. Sobre la cuestión de la energía nuclear, creo que este país, claro que puso el pie en el freno y no hemos frenado en seco. Otros países a los que a veces miramos de reojo y con envidia han frenado en seco, como es Alemania. ¿Tendremos un problema futuro si no solucionamos el tema de la energía, ya no solo a corto plazo con lo de la factura? De corto
coste, desde luego. De coste, además, el sí. problema Pero no yo es prefiero solamente el apostar por bolsillo. energías más limpias que por energías de riesgo. ¿Pero qué limpias? Pero eso es un rollo macabeo, No, lo de perdona, limpias. no, sí, Que díselo a los vecinos de Fukushima. Pero tú sabes cuánto Díselo. tú sabes cuánto se contamina de cada placa fotovoltaica para fabricar una placa de fotovoltaica se contamina más que con cualquier otra cosa. Carmen, O sea, ahora que no hay carreras. Eso del verde A es un favor de la rollo. energía Y nuclear luego no hay además carreras. que el problema de la subida de la luz no es solamente de los ciudadanos, que lo es, sino de las empresas españolas que al final acaban pagando la energía muchísimo más cara que sus competidoras por el mundo y les cuesta competir. O sea, hay empresas que ya están diciendo que tienen que medio parar la producción porque no pueden pagar esos costes. O sea, que es un problema nacional, no es un problema del bono social ni de una parte de la sociedad que está sufriendo, no. Es un problema que ha venido pasando el gobierno anterior de él, es más, nos ha metido en este lío y ahora hay que salir de un lío que afecta a toda la economía española, a la familiar y a la las empresas empresarial. también. 8:56 de la mañana, atención, anuncio de Cristóbal Montoro, que ha salido también en este debate a cuenta del IRPF. Conseguir que las mujeres conciliemos mejor la vida laboral y familiar y fomentar de alguna manera la natalidad a través de esas bonificaciones en el IRPF. Este es el anuncio, a ver en qué queda. Espero, senador, que tener la oportunidad de promover un cambio en el impuesto sobre la renta de las personas físicas que sea impulsor de políticas protectoras, impulsoras para la familia, que concilien la vida laboral con la vida familiar, pero sobre todo que realcen el papel de la mujer en el mundo del trabajo. Bueno, pues ahí lo han escuchado, conseguir de alguna manera esas medidas del IRPF que fomenten el papel de la mujer en el ámbito laboral y, como no, en el familiar. ¿Es posible? Porque el ministro empezaba diciendo, ojalá pudiera hacer esto. Javier. Bueno, yo creo que puede introducir desgravaciones fiscales pues, por el número de hijos, especialmente a las mujeres que estén trabajando o en las familias donde los dos miembros o la mujer esté trabajando. Y yo creo que sí, hay un margen y además es que si lo comparamos con los países de la Unión, las ayudas que hay, tanto para la familia, los hijos, la natalidad, etcétera, pues realmente a nada que los alumnos Erasmus que tenemos, los más de 30.000 alumnos Erasmus que tenemos en España, no hace falta más que hablar con ellos y ver las ayudas no puntuales y definitivas y una cantidad tan reducida como es en España, sino continuada en el tiempo durante muchos años hasta que terminan sus estudios por encima de los 20 años y eso sí es una ayuda, yo creo que también un soporte para el tejido productivo del país y por supuesto para las mujeres. Claro. Raúl. Hombre, la diferencia entre lo que acabamos de hablar y de lo que estamos hablando ahora es que la certeza de que la subida eléctrica empieza el 1 de enero es cierta y esto es una posibilidad. Claro. Sí, es una declaración de intenciones, digamos, es ¿no? un del deseo ministro del en el gobierno, Senado. en este caso a través del ministro de Hacienda, pero es un deseo. Ojalá se cumpla, efectivamente. Todo lo que sea quitarle impuestos a la mujer de forma directa, que en definitiva va al pecunio familiar, pues le vendrá bien a cualquier familia. Ahora, es un deseo. ¿Hasta qué punto va a llegar a esos 1.250 euros que ya existió en el pasado en cuanto a que era digamos, se le quitaba a la mujer que trabajaba de pagar impuestos al IRPF? Bueno, bien, yo pues, supongo también que si eso fuera directamente a las empresas y a estimular sobre todo a las pequeñas y medianas empresas, a lo mejor el efecto Contratación era más, de mujeres. Claro, a lo mejor era un efecto más rápido y más directo y se podía llevar a la práctica. Si el problema es quién paga los impuestos y para qué sirven los impuestos, porque quien está pagando los mayores impuestos es la clase media, que es la que está soportando, por supuesto, la clase trabajadora llega un momento en que ya no puede pagar más, pero es que están destrozando a las clases que hacen de un país la estructura de un país. ¿Lo dejas en declaración de intenciones? ¿No crees posible que se lleve a cabo? Digamos, en promesa bien intencionada. Vaya. Brunet, bueno, Alquite. a mí también me pilla algo descreído, y no solo por las medidas que en otros terrenos toma el Gobierno y que no me parece que anuncien este tipo de reformas, luego diré por qué, sino por la propia práctica de las empresas. ¿No? Vemos hasta qué punto hay dificultades para ejercer derechos básicos como el derecho a la igualdad de trato por parte de muchas mujeres, precisamente ante circunstancias de su vida como es el embarazo, ¿no? Y vemos que sí, que hay discriminaciones, que se denuncian constantemente y abusos de las empresas. Luego yo creo que ahí es donde de entrada habría que actuar.
Que ahora Montoro pues, le prometa pues, en fin, que la madre pueda estar con el bebé a oscuras en su casa, pues tal vez un tiempo, pero me parece, ¿Qué ha dicho? Pero me parece muy Repítelo, concreto. Brunera, repítelo, que no te has escuchado bien, ¿Pero Carmen. qué dices? Sí, Javier me ha Ha captado la ironía. unido temas. Javier me ha captado la ironía y estoy seguro que muchos espectadores también. Pues no lo Pero sé, claro, lo dudo. sí, el A aumento, Carmen no le hace Lo gracia. dudo. el aumento del precio de la luz estaba volviendo a evocar y me imaginaba la situación en la que una mujer beneficiada por estas medidas se queda en casa con el bebé Qué apagando la demagogo, luz. Pero bueno, yo lo que Demagogo, veo... te acaban de llamar. por Bueno, ahí. esto es simplemente una broma. Que No hay que cosas con sacarlo las de que no se juicio. pueden hacer bromas. Sí, uy, pero si tú las haces Es que se mucho, puede Carmen. acudir al niño a Yo oscuras, bromas, ¿verdad? Pero mira, cuando en todo acabas de caso, hablar del me parece horror muy de la concreto. sociedad, de cómo está de pero mal, es que y es ahora un te problema cachondeas de la distinto. sociedad, yo no No, lo es un entiendo, problema ¿verdad? distinto. No me cachondeo. Simplemente digo que algunas circunstancias pueden ser contradictorias y pueden ser, sí, muy hirientes para muchas mujeres. Yo veo que es muy inconcreto lo que nos dice el ministro, efectivamente. Aparte de que no hay un plazo fijo, yo lo que recuerdo es otros gobiernos que quisieran en ese sentido tener políticas sociales muy acusadas y, en fin, tuvieron que renunciar. Llámalo cheque bebé. Por ejemplo, yo estaba pensando en ello, ¿no? Entonces, yo no creo que ahora se vuelva a iniciativas de ese tipo. Y además, después de que se nos anuncie No una se puede reforma comparar, fiscal de todas formas, para el ¿no? año Está que bien. viene, yo no sé si la medida realmente más popular va a ser esta. Vamos a ver, el cheque bebé del señor Zapatero se le daba igual a la nieta de Botín que a la señora de Parla. O sea, que estaba mal planteado desde luego, y más todavía desde un punto de vista socialista. Yo no creo que haya que dar dinero para que se pueda conciliar la vida laboral y tal. Yo ya estoy harta de ese mensaje. Para conciliar la vida familiar de la mujer trabajadora hay que hacer otras muchas cosas que no tienen nada que ver con el fomento y con el dinero. Como lo que yo tiene decía que de ver las con empresas. un montón de... No, y tiene que ver con regulaciones de los horarios, de los colegios, de cómo es posible que haya que dejar a los niños a las 9:30 si la madre entra a las 8, cómo es que los niños salen a las 5 si la madre sale a las 6, en fin. Todo eso Adaptarnos al horario, esto que también se ha adaptar propuesto. los horarios a la vida Sobre todo real de ahora las que nos mujeres. hemos machacado a los sindicatos. Y dos, como no Sobre nos todo tomemos ahora. en serio, Lo como podremos no nos, hacer. oye, como no nos tomemos en serio la falta de niños, o sea, el desastre demográfico a que nos va a llevar este país, como no se fomente la natalidad, en esto solo hay que ¿Iniciativas como copiar. esta podrían permitirlo? ¿El fomento de la natalidad? Pues hombre, pues Esta declaración de intenciones Pues que se ha dicho en la aquí, mesa. aquí hay que copiar, se o sea, concreta. aquí mira, en Francia, en los países nórdicos, todo eso está todo inventado, o sea, las mujeres que van a tener un hijo se las cuida, se las mima, se les deja un tiempo sin trabajar, después puede volver a su trabajo, o sea, hay que mimar a las mujeres para que tengan hijos, hay que contemplarlo, porque son los que nos no tienen que como, pagar la pensión. A lo mejor parecerá Egoísta, Carmen. parecerá más Claro. frío, pero lo que hay que... Yo es en que ya he esto- cumplido, yo ya con creces, o sea... Viéndolo, yo Claro. creo que lo que... Digamos, esto sería como una inversión. Es decir, mire usted, yo voy a invertir en futuro. Hombre, claro, Y que invertir es en una futuro inversión. es que haya hijos, porque si no vamos a tener una población envejecida dentro de 20 años, Exacto. en los cuales las cargas pasivas del Estado a través de las pensiones, seguridades y tal, va a ser tan elevada que efectivamente no va a haber dinero para. ¿eh? Bueno, hay otro procedimiento, que es la captación de migrantes, Claro. que era un poco lo que el primer gobierno Zapatero Sí, pero eso era- intentó con aquello de que tenemos que llegar a los 60 millones de habitantes en España. Eso Es decir, era pan para era- hoy, como bueno, se ha visto, y hambre y para hambre mañana. para Porque mañana. ahora se han ido. Javier. Hablábamos de todas maneras, ¿no?, de cómo las empresas, ¿no?, tienen que atender a este frente, digamos, pero en un momento en el que los sindicatos reculan y en un momento en el que la reforma laboral y sus efectos, entre otras cosas, ha significado que no se pueden negociar muchos convenios colectivos con ámbito estatal, pues yo lo veo más difícil todavía. Es decir, ese programa a favor de una efectiva igualdad... Estás descreído hoy No, totalmente. pero perdón, pero yo lo que digo es que tenemos que ser coherentes. Queremos medidas sociales, pero no queremos interlocutores sociales fuertes. Primero los hemos machacado ¿Quién ha y dicho ahora, eso? y ahora queremos que realmente consigan porque nos han buenas robado el situaciones dinero en los o...? convenios de las empresas. No es solo por eso, Carmen. Presuntamente. Respecto de la reforma laboral, el combate empezó mucho antes. Y perdona, se les ha desposeído a los sindicatos de capacidades de negociación que tenían en el pasado. Menos mal. Y eso no tiene nada que ver con la corrupción. Ese es otro capítulo. Menos mal. Es como si a los partidos se les privara de una parte de la labor política que hacen. Esas Porque ha tesis habido corrupción. Pues sobre ese alguna no la podíamos ahorrar también. Javier. Corrupción, sí. Capacidad de los partidos, no.
A ver, porque José María es que nos lleva de un tema Va a otro. lanzando Los pildoricas, sindicatos, ¿no? Pero tienen que ver, esta ¿no? mañana está en Pero tono tienen que ver, jocoso Javier, eso tienen está que ver. Bueno, sí, todo tiene que ver al Tiene que final. ver en negativo. No, yo creo que ese tipo de medidas, bueno, lo primero es que no son inmediatas, efectivamente, y la subida del precio de la luz va a ser a partir de ya prácticamente, con lo cual a partir de 2015... Lo dejamos en declaración de pues, intenciones una buenas declaración del de señor intenciones que Montoro, será ¿no? a partir de 2015, etcétera, y que estaría en la buena dirección. Pero antes que se comparaba con lo del cheque bebé, es que yo creo que no tiene mucha relación. Lo que más se podría achacar, yo entre las cosas que achaco a aquello del cheque bebé, es que no hemos acabado por saber cuál es el coste de oportunidad de tener un bebé en España. Gary Becker, el premio Nobel de Economía, señala que en las sociedades modernas hay un coste entre el ocio de las familias o de la pareja y la producción, entre comillas, ¿no? La producción de bebés. Se denomina así. Eso suena Claro. un poquito Entonces, regular. tú introduces una medida de este tipo que sería muy positiva, pero, por ejemplo, para decir, bueno, dentro de 10 meses, es decir, no de las mujeres que ya estén embarazadas. Y vamos a ver, por ejemplo, a lo largo del año 2015, con una cantidad, la que sea, 2.500 y entonces vemos qué número de nacimientos se producen en el país. Pero es que esa medida ni siquiera nos sirvió para eso. Porque a lo mejor dice, bueno, pues en vez de nacer ¿Crees que son medidas que 350.000 no niños... fomentan la natalidad? No, es una medida... En ese caso es una medida demagógica que no tiene ningún sentido, porque... Hablamos del cheque bebé ahora. Y que nos se daba de referimos al forma cheque bebé, y que injusta. de forma injusta, indiscriminada, tampoco estaba claro cuándo empezaba, cuándo era, cuando se le ocurrió al presidente del gobierno que lo dijo, cuando entró en el BOE, al año siguiente, al mes anterior... La mejor manera de fomentar la natalidad y el futuro de un país no es con estas medidas excepcionales o dirigidas exacto, tal. tiene que Mientras ser haya algo 6 millones previsible. Mientras haya 6 millones de parados, entre los cuales están los más jóvenes y las mujeres, Exacto. no hay natalidad posible. ¿Por qué? mientras Porque cualquiera se pone, ¿no? ninguna unidad familiar, ninguna pareja va a tener un hijo o 2 hijos. No digo ya 2, es decir, las parejas o los matrimonios con un hijo, digamos que están universalizados ahora mismo. Pero en España. la parte de la Pero, conciliación, Raúl, lo y que para- tiene que ver y- es que hay 3 meses de vacaciones, la semana blanca, la semana azul, las 15 días de Navidad, los 15 que las madres que hacen con los niños. ¿Quieres que vayan más al cole los Cuando niños? una madre se plantea, ¿no? Es que vamos a ver, oye, lo que pasa por ahí fuera, cuando una madre se plantea o le plantean, oye, mejorar en el trabajo, es que se lo tiene que pensar un montón, porque es que ¿qué hace con el niño? Bueno, Es por que eso ese es yo el por- problema, por eso el yo problema ponía- de los ¿Qué horarios de hace- las... Sí, ¿Qué hace eso la yo ponía pareja? el Que efectivamente le afecta Sí, más que a la hace la mujer que al pareja, hombre. pero no, yo te estoy diciendo, a un tío le ofrecen un puesto y de momento todavía no se lo piensa. La que se lo piensa es la madre. Entonces, lo que hay que hacer es corregir todo lo que impide a las mujeres tomar decisiones de asumir más responsabilidades. Y por eso yo ponía el es así de acento claro. en Yo el- ya lo tengo más visto que por eso nada, yo ponía y tengo el- ya unos cuantos años. Brunet, No, que por eso ponía yo el acento en el concepto de igualdad, ¿no? Aunque Javier dice que me voy de una cosa a otra, es que claro que tiene que ver. Si un gobierno no tiene claros los grandes principios, luego le cuesta ajustar un presupuesto y le cuesta tomar decisiones políticas. Conciliación es otra palabra clave. Pero claro, al gobierno que se lo reclamamos, por ejemplo, pongo un caso práctico, le negó el permiso de lactancia a un padre, porque quería repartirse las 6 semanas o 8, ahora no recuerdo cuántas son, pero en fin, el periodo de semanas con la mujer. La mujer, el matrimonio, tiene un hijo, se lo quieren repartir y quieren poder atender y supongo que además por su propia concepción de ese principio de igualdad en su vida familiar. ¿qué quieres decir? ¿Que este gobierno no ayuda a la conciliación? Perdona, el Ministerio en concreto del Interior, porque él era policía, le dice que no. Y que no puede repartirse el permiso de lactancia. Lo hace la mujer y la mujer, mira tú por dónde, era jueza. Y por tanto tiene instrumentos para plantear un recurso. Y lo acaba ganando, pero después de años. Ya tiene el hijo, no digo en la mili porque ya no hay, pero prácticamente, después de años. O sea, que no ha sido este gobierno. Bueno, después de años del primer hijo, porque esto les pasó luego. No, además no pasaron tantos años. Si se ha Quiero recorrido decir- ha sido años después y el niño Sí, está casi en la bueno, mili, pues no ha sido este gobierno. En cuanto al periodo Brunet. exagerado, pero en cuanto Ya, al ya. periodo era exagerado. Pero ciertamente no fue el único caso. Plantearon porque les volvió a ocurrir. Mira, ves, en el resto de países donde hay todo tipo de permisos para la madre, retribuidos para la madre que se queda 1 año o 2 en casa. Después, por supuesto, no la ningunean en el trabajo ni la mandan a la planta quinta. O sea, luego vuelve a su puesto de trabajo. Entonces, Te veo aquí cañera en ese hace aspecto, falta- Carmen. No, es que en eso sí que estoy de acuerdo con Brunet. Es que hay que cambiar la cultura de que quedarse embarazada es una plasta para la empresa. O sea, que no.
Vamos a ver. Bueno, que es menos una mal, señora... estamos de acuerdo en algo. Sí, sí, pero es que eso está ya ¿Crees más... que en España Es que está quedarse todo embarazada estudiado. es una plasta para la empresa? Pues para muchas empresas sí. Hombre, no, es un hecho. No, perdona. es un factor de castigo discriminación. divino. No, es un hecho objetivo. Que es un Una castigo embarazada divino. para una empresa es un castigo para la empresa. Hombre, Es decir, mientras no se no cambie... digo es en un todas, coste no digo en añadido. todas. es pero... un coste para la empresa. Es decir, es que no solamente hay que cambiar, digamos, esa percepción hacia la familia, hacia la mujer, hay que cambiarla también hacia el ámbito empresarial. Porque... Oye, no es un coste que cogen a una persona y no le cuesta la seguridad social ni Bueno, nada. bueno. O sea, Sí, cuidado, vamos que a es que ver. no, es la cultura No, de, joder, ahora se va esta mujer aquí Que es un 5 problema, meses, es no un sé problema qué. para cualquier O sea, ¿no empresa. crees que sea un problema objetivo, como decía Raulera, sino que nos lo buscamos? Es de un alguna problema manera? de cultura. Pero global, no hay que De decir, cultura, oye, hombre, por no todas las supuesto, empresas por supuesto que hay que beneficiar, digamos, hay que, en este caso, primar a la mujer en cuanto a ese esfuerzo suplementario que tiene que hacer, porque es la única que concibe. Es decir, hoy por hoy nosotros que hay, estamos ¿no? exentos de ello, ¿no? Pero está claro que también hay que mirar a la empresa, porque si no va a ser imposible. Va a ser imposible porque va a haber un choque. Porque no Mire, sería realista. Otra cosa es, oiga, mire usted contrata a una mujer y a un hombre y en un embarazo y hijo el tratamiento va a ser igual. Quiere decirse que la mujer va a estar 3 meses fuera y el hombre va a estar 3 meses fuera. Y asumirlo desde la educación, desde la escuela. Si no, pues siempre primará un beneficio al hombre. ¿Por qué? Porque no va a tener espérate que me tengo que dar de baja 2 años. No, yo Terminamos. he buscado la fecha del caso práctico. Ah, vaya. No, perdón, por aclararlo a los espectadores, Sí, por si sí. alguien está en esa circunstancia. Y claro, el problema es que la ley no había cambiado. No he encontrado la fecha en que tuvieron el primer hijo esta pareja. Es posible que fuera con otro gobierno. No lo sé, porque ha durado años el pleito. Pues entonces Pero en todo seguramente caso, con un momento, pero la ley no ha cambiado. Porque si no, el pleito hubiera perdido objeto. Ya no se hubiera seguido planteando en los tribunales. ¿Por qué se ha mantenido hasta hace 4 días? Porque la ley seguía estando así. Luego, ciertamente, volvemos al inicio. Si no se cambian los conceptos y la filosofía para entendernos, luego podrán venir los ahorrillos de Hacienda, pero no solucionarán los problemas prácticos de muchas familias, cuya decisión de ser padres o no puede depender de un ahorro, de una ayuda puntual, porque igual que lo ponen o igual que viene, se va. Eso lo hemos visto. De todas formas, lo que está claro es que es un problema de incentivos y hay una respuesta automática y se refleja en la natalidad cuando las ayudas suben. Pueden ser unas ayudas en tiempo de vacaciones, puede ser una ayuda por hijo durante un mayor número de años, pero ese es realmente lo que tiene impacto en la natalidad y en la familia. Conclusión clara, hay que fomentar la natalidad, pero no veis que este planteamiento sirva del todo. Bueno, ¿no? va en la que buena todavía dirección, no pero conocemos no lo los conocemos detalles, todavía. pero en todas partes del mundo incentivan la natalidad y que las mujeres tengan hijos y que las mujeres se puedan luego incorporar al mundo laboral de una forma natural. Y no como Mensaje aquí, mensaje que para parece las que es empresas, el que lanzaba Hombre, Carmen. por supuesto. Pero en 30 Rematamos, segundos, Raúl. por los 2 temas que hemos estado comentando. ¿A Así que vas a como- mezclar otra vez la luz? No, es simplemente para apoyar al compañero de la Vaya. derecha. Es decir, si somos capaces de beneficiar y de poner un canon por aquello de desarrollar las energías renovables, ¿por qué no hacemos lo mismo con desarrollar niños? No le llames canon, llámale subvención. Bueno, que es como subvención, se bueno, llama. pues En la ¿por qué no producción de suben? bebés, Bueno, como pues, decía Déjate de- Becker. déjate Sí, de- vaya. si en la subvencionar la si en natalidad. Si en la producción energética somos capaces de apostar y subvencionar a empresas porque desarrollen unas alternativas, ¿por qué no subvencionar a las familias o a las mujeres? En fin, el concepto que decía Javier, Es el de Gary producir Becker, no es niños. mío. Producción de Obviamente, bebés. porque además es una inversión de futuro tan necesaria como las energías. ¿Por qué no desarrollen? No, porque se forren. Quieres decir. Bueno, aquí no Bueno, sería ni para que se Porque forren no las son los familias. mismos los que desarrollan que los que se forran. No, sí, en eso estoy totalmente de acuerdo bueno. contigo, ¿eh? Totalmente. Porque ya me contarás tú los japoneses que se están llevando un 20% que tiene que ver con a las empresas Pues que porque tenemos han aquí comprado X desarrollando... acciones de las compañías. O los italianos que se quedaron con el Habéis Porque vuelto a están muy mezclar, interesados, habéis ¿no? vuelto a mezclar la luz con dar a luz, por cierto. 9 y bueno. 14 minutos de la mañana, continuamos en Alquite y damos la bienvenida en este momento a nuestro invitado de hoy, él es Ramón Aguirre, presidente de la SEPI. Muy buenos días. Buenos días. Bienvenido y gracias por estar hoy aquí con nosotros. Gracias por invitarme. En un día que hay muchos temas, además de actualidad importantes, que tienen mucho que ver con la SEPI. Muy bien, muchas gracias. Le presento a la mesa Javier Morillas, Carmen Tomás, Raúl Heras y José María Brunet. ¿Qué hay? Bueno, primer asunto, le tengo que preguntar, Navantia. Hemos hablado largo y tendido los últimos días acerca de esta empresa pública. La preocupación en estos astilleros que no hay carga de trabajo. ¿Se va a solucionar?
Está en camino de solución. La verdad que desde que yo tomé las riendas de la SEPI, el problema tremendo de Navantia es que estaba sin ningún tipo de pedido. Se llevaban 7 años, desde el año 2005, sin haberse firmado ningún contrato de pedidos. A eso se le agrava que su principal cliente, que es la Armada Española, pues está en una clara situación de, vamos a llamarle, de austeridad presupuestaria, ¿no? Y con incapacidad total de hacer pedidos de, como llaman ellos, de barcos grises. Y a eso se le agrava que las gestiones comerciales que se habían llevado a cabo no habían surtido efecto. Total, 7 años de sequía ponían el horizonte del 2014 como el año en el que, si no aparecieran nuevos pedidos, los astilleros de Ferrol y los astilleros de Cádiz iban a quedarse mano sobre mano. Yo hoy puedo decir modestamente que el gobierno español ha llevado a cabo una intensa labor para poder tener en ambos astilleros pedidos suficientes para cubrir los 2 próximos años y que en ese tiempo puedan fructificar otros pedidos que se están negociando concretamente en la península arábiga. Hay carga de trabajo, por tanto. Podemos transmitir tranquilidad a este sector. Sí, ellos lo saben ya desde hace una semana. Yo me he reunido con los representantes sindicales al máximo nivel, con el señor Toxo, y ya se les ha anunciado que la próxima llegada de un pedido de gas natural para confirmado, se hablaba mucho de ese buque, finalmente lo hará Navantia. Sí, ayer mismo cerramos el pacto contractual y, por lo tanto, Gas Natural le hará un encargo a Navantia y eso es un hecho ya, que es una realidad, ¿no? Y ayer mismo estuvieron en mi despacho los representantes de la compañía mexicana Pemex y ahí tengo simplemente que dar una fecha. El día 30 se decide por el gobierno mexicano la petición de un conjunto de floteles y es muy probable que yo me pueda aventurar a decir que en la primera semana del mes de febrero del 2014 se esté cortando chapa en los astilleros. Pero Gas Natural, Gas Natural y Pemex. De encargar 4 a Asia y si es 1, pues ¿dónde está? O sea, que Gas Natural encargue a Asia los buques que necesita, parece un poco chocante, o que solamente nos toque uno de los 4. A mí Carmen, me gustaría saber si usted conoce qué dijo Felipe González a favor de esto en el Consejo de Gas Natural. No. 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 Porque si se han estado resistiendo, a lo mejor mucho No. apoyo, a lo mejor mucho quiero, apoyo tampoco. Si es tan amable, yo quiero señalar que Gas Natural tenía el encargo de esos 4 gaseros realizado desde mediados del año pasado. Este gasero del que estamos hablando es el 5º de la serie de los que necesita Gas Natural para hacer frente a sus trabajos concretamente en Estados Unidos. Hay 4 ya encargados a Asia. 4 están ¿Por qué encargados Asia y no a los astilleros de la casa? Esa Pues pregunta, mira, yo creo que esa pregunta se la tiene usted que hacer yo lo he hecho, a Gas Natural. Señor Aguirre, yo se lo he hecho a un armador, a un importante armador español que utiliza petroleros. En fin, más o menos creo que usted ya va a saber quién es. Y le dije, oye, ¿por qué los precios, por qué encargas tus barcos fuera? Y dice, pues mira, yo he pedido para 3 presupuestos en Asia y en Turquía. Y por supuesto en mi patria chica, que es Galicia. Me costaba en Galicia un 30% más. Pero fíjese... Yo digo, si eso es así, No, claro, no. si no podemos competir en precio, pues habrá acciones puntuales como lo de Gas Natural o lo de la mexicana, que yo uniría también a alguna negociación de otro tipo también fiscal, y no quiero volver al señor Montoro, y de posicionamiento en empresas españolas. Al grano, Raúl. Si no competimos en precio, los astilleros españoles no tienen futuro. Es que es así de claro. O competimos en precio con otros fabricantes de barcos, o bueno, siempre habrá siempre acciones políticas que durarán. ¿Son lo suficientemente competitivos? No. Vamos a ver, Hoy por pero hoy no. tengo que salir al paso de una mención de don Raúl Heras. Al empresario, al armador al que se está refiriendo, ha tenido que traer
a restaurar el mal acabado de los astilleros asiáticos, ha tenido que traerlo a su patria chica y lo hemos tenido que traer nosotros desde Navantia con nuestros recursos, porque si no esos barcos no reunían las condiciones necesarias para luego operar en el mercado que tenían que operar. Hay de todo en la viña del Señor. Es verdad que Navantia tendrá que realizar un examen interno de si está ajustada en tamaño, de si está ajustada en precios, de si está ajustada en calidad y en tecnología. Y es verdad que los astilleros asiáticos actúan con un factor dumping sobre los astilleros europeos, entre los cuales se encuentra España, y por lo tanto ahí hay una competencia muy desigual. Pero ¿Se una competencia desleal, tal cual? No, desleal no. Ellos tienen su mercado laboral, ellos tienen su forma de fabricar en canal y en serie, y cosa que nosotros no tenemos, y por lo tanto ellos pueden actuar en precios con mayor capacidad. Pero mire lo que le he dicho del armador anterior. Muchas veces los acabados de los astilleros asiáticos no son lo que necesitan los operadores de los barcos. Y por lo tanto, como digo, hay de todo. Pero si lo que queremos es hablar de lo nuestro tiene que pasar por un proceso de examen interno para que precisamente seamos competitivos en precios. ¿Se puede ajustar más el precio? Sí, claro. Precisamente. ¿Y qué supondría ajustar más el precio? Pues tener que coste de la plantilla. No, cuidado. Los ajustes de precio no están necesariamente en la plantilla. Está en saber comprar el acero y está en saber comprar la tecnología que tienes que comprar. Y ahí hay una gran parte de los ajustes que hay que hacer. Yo, en ese sentido, le puedo decir a la plantilla de Navantia que estén tranquilos, que por donde se va a empezar a hacer el ajuste es por la forma de comprar de Navantia. ¿Qué errores ha habido en la gestión de esta compañía? Porque nos decía que desde 2005 no había habido ningún encargo. Esto nos lleva a pensar, evidentemente, que se ha dejado un poco de lado la gestión de Navantia. Esto lo digo yo en la pregunta. La pregunta tiene una fácil contestación. Navantia, durante un periodo muy amplio, que va del 2006 al 2011, no ha realizado actividad comercial internacional acertada, porque ha estado permanentemente creyendo que con los pedidos que le hacía la Armada Española era suficiente. La Armada Española, como ya le he dicho anteriormente, está en este momento en la situación presupuestaria que todos conocemos y no puede hacer pedidos. Pero no obstante, yo creo que el fallo estaba ahí y por lo tanto, en este momento hay, desde que nosotros hemos tomado las riendas, aproximadamente 48 actuaciones internacionales abiertas para ver que alguna de ellas pueda surtir efecto, y yo confío que una vez que hemos cubierto las necesidades imperiosas de tener carga de trabajo para el 2014 y el 2015, esa tranquilidad le dé a Navantia la capacidad de poder salir a los mercados internacionales y que alguno de esos concursos en los que está presente, concretamente en Turquía, concretamente en Qatar, concretamente en Arabia Saudí, pues puedan surtir efecto. ¿Hay futuro en Navantia? Sí, sin lugar a dudas. Con tranquilidad, lo podemos decir. Con toda tranquilidad. Yo, Noelia, si me permites, Lorena. le preguntaría, perdón, Lorena, le preguntaría a Ramón Aguirre sobre la posible contribución que la SEPI puede hacer a esta lucha contra el déficit público, ¿no? Creo recordar cuando surge la SEPI en 1995, se reúne lo que era el antiguo INI y el antiguo Instituto Nacional de Hidrocarburos, ¿no? Y en estos momentos a mí la SEPI me parece un conjunto de empresas bastante heterogéneo, con una rama de alimentación y medio ambiente un poco cajón desastre, las empresas de defensa, las empresas de energía, etcétera. Y ¿no cree que habría que hacer ahí una reestructuración interna para utilizar más economías de escala, juntar sinergias? Hay empresas que yo no entiendo muy bien cómo están. El hipódromo, por ejemplo, ¿qué pinta la SEPI en el hipódromo? Sepides, no sé, que una empresa para la promoción inmobiliaria, o el que no se junta en cabeceras. Antes he hablado de Navantia, no Izar, Navantia. Hay que tener dos corporaciones ahí independientes. O sea, yo veo que eso está necesitado de una operación, no sé
si quirúrgica o semiquirúrgica, pero bastante importante. Es difícil, ¿no? Porque, pero bueno, yo creo que el país está comprometido con la reducción del gasto público y yo veo que ahí hay un gigante, que ya no están las empresas tradicionales que podían aportar beneficios, que es muy problemático el tema de las privatizaciones, pero yo creo que hay bastante trabajo, ¿no? Hay que hacer en esa dirección. Veo que se ha estudiado usted en la SEPI, ¿eh? Bueno, la primera afirmación que hay que hacer en relación con su pregunta es, para que los españoles sepan, la SEPI no le cuesta un duro al erario público. La SEPI no apela nunca a presupuestos y la SEPI no vive nunca de los ingresos del Estado. Por lo tanto, ¿De qué vive entonces? La SEPI vive de su propia autonomía financiera, que viene arrastrada desde la etapa del INI. Ella tiene sus ingresos provenientes... Pero individualmente, ¿Sepides de qué vive Sepides? Radio Televisión Española, ¿de qué vive? La agencia F, son entidades independientes, DEFEX, Expansión Internacional. Si me deja, le contesto. Venga. Si me deja, le contesto. Como todo holding de empresas, la SEPI vive de los ingresos que generan las empresas. La SEPI no es un conglomerado de administraciones públicas. La SEPI es un conglomerado de empresas con su balance, está el problema de la economía con su cuenta de española. resultados y con sus dividendos. De los dividendos que se obtienen de esas empresas se hace una bolsa de tesorería y se va atendiendo a las necesidades de todas las empresas. De forma y manera que algunas empresas de las que usted ha mencionado, las del sector energético, por ejemplo, son empresas que desde el primer día del ejercicio están en beneficios y cierran sus ejercicios en beneficios. Eso genera una serie de dividendos. Luego, las posiciones que tiene la SEPI en diferentes empresas cotizadas. Esas empresas dan dividendos, se ingresan en la tesorería y esos dividendos sirven para ayudar a empresas que probablemente no estén en beneficio. Fundamentalmente, la SEPI tiene dos grandes agujeros negros. Uno es UNOSA, la minería española, que sigue en reconversión. Pero tiene un centro de formación también. Es que no me explico cómo una empresa como UNOSA puede tener un centro de formación que lleva ya funcionando 40 años en un sector que está... Quiero decirle que UNOSA es una herencia del mundo de la minería en la que habrá tenemos... que fusionarlo con algo, me refiero, porque tenemos también ENRESA, tenemos UNESA, tenemos UNOSA... Están trabajando en el mismo ámbito de No, se lo ha estudiado bien, pero pero bueno, es que es una tradición de la economía española, es el antiguo INI, que prestó grandes servicios al país en la industrialización en los años 40 y con Suances, etcétera. Es decir, sí, es una entidad muy querida. Por favor. Venga. ¿Puedo? Sí. Venga. Gracias. Como usted sabe, si se ha estudiado bien UNOSA está convocada a extinguirse en el año 2018. Y lo que está haciendo SEPI es preparando toda esa extinción de manera ordenada. UNOSA arrastra toda una serie de reconversiones del sector minero desde hace 75 años, en que ha pasado de ser un sector que ocupaba mano de obra por un volumen parecido a 75.000 empleados, a actualmente que tiene 1.600 y que tendrá que terminar teniendo exclusivamente 400. Por lo tanto, UNOSA lo que está viviendo es un proceso de extinción razonable y pactado con los sindicatos y siguiendo el mandato de la Unión Europea. Por lo tanto, nosotros sí es verdad, a SEPI UNOSA le cuesta dinero, pero como cuesta dinero cualquier cierre de cualquier empresa. El resto de las empresas... Decía dos agujeros negros, UNOSA... Y el otro Navantia, que ya he hablado sobre él y que espero que deje de ser agujero negro a principios del 2014. Por lo tanto, el resto de las empresas que componen el holding son empresas que están entrando todas ellas en beneficio cuando no están en beneficio y que cada gestión y cada presidente de esas empresas procura ponerlas en el mejor horizonte empresarial posible. Por ejemplo, la menciona usted, Sepides, es una inmobiliaria que administra el patrimonio del INI. Y por lo tanto tiene toda la razón de existir. Es una inmobiliaria que genera beneficios pocos, pero genera beneficios año tras año y no ha tenido en ningún momento ninguna situación de desequilibrio patrimonial ni de balances.
Ha mencionado usted también la agencia EFE. La agencia Bueno, EFE es más específica, vamos. No, bueno, el hipódromo, por ejemplo. Pues el hipódromo es una sociedad que nosotros hemos heredado del pasado, que en este momento la estamos poniendo ya en beneficios en explotación, que todavía no puede estar en beneficios en su cuenta de resultados porque arrastra una antigua deuda muy importante, y era una sociedad que estaba y se había rehabilitado totalmente sus edificaciones, sus instalaciones, porque estaba siendo preparada para esos posibles Juegos Olímpicos. Hubiera sido la sede de una de las manifestaciones deportivas más importantes de los Juegos Olímpicos. En este momento, lógicamente, cuando ya sucede que no va a haber esos Juegos Olímpicos, pues seguramente habrá que tomar otra decisión en el horizonte del año 2014, pero hasta la fecha, como ya le digo, a pesar de su gran carga de deuda, hoy día la explotación, lo que es la explotación del hipódromo, da ya beneficios positivos y, por lo tanto, por el momento no le cuesta tampoco ningún duro a lo que es la matriz, a la SEPI, ¿no? Y de aquellas sinergias que se iban a hacer entre Radio Televisión Española y la agencia EFE con el fin de que tenía bastante lógica, ¿no? Que a lo mejor se pudieran utilizar los mismos corresponsales, o en fin, la red del extranjero, tal, todo aquello que ha quedado en... Están hablando entre los dos presidentes. Tiene usted toda la razón. Yo, que he estado en el otro lado de la política, a veces llama la atención que vayas a una rueda de prensa y te aparezca el micrófono de Radio Nacional, el micrófono de televisión y el micrófono de la agencia EFE, la cámara de la agencia EFE, la cámara de televisión. Eso es verdad que hay que resolverlo. La sensación que yo tengo es que se avanza por buen camino en las conversaciones que están manteniendo el señor Echenique y el señor Vera, y que poco a poco vamos a ver que esas multiplicidad o por así decirlo, casi solapamiento de funciones puedan empezar a estar en unidad de acción entre ambas. Pero hay una cuestión que no vamos a poder poner en común, y es que el papel de la agencia EFE tiene un importante horizonte fuera de las fronteras españolas, y eso habrá que preservarlo per seculum seculorum. Bueno, es que en este tema es que hay otra derivada. Vamos con José María Brunet. Bueno, Raúl, acaba. no has hecho tu pregunta. Ya has hecho tu pregunta. No, esto Brunet. era otra cosa, no era esta pregunta, pero bueno, le dejo. Bueno, gracias, Raúl. De nada, es igual, siempre podremos volver todos, ¿no? Vamos a ver, he repasado un poco, no empresas concretas, sino la comparecencia parlamentaria de octubre, en la que se hablaba de los presupuestos. A mí me pareció un poco que el discurso del señor Ramón Aguirre era un poco a mí que me registren en cuanto a precisamente esa neutralidad para los presupuestos. Tiene usted 76.000 empleados. Entonces yo le querría preguntar sobre, digamos, la gestión, es decir, hablábamos antes, por ejemplo, de la interlocución con los sindicatos. ¿Resulta fácil de manejar ese volumen de empleo? Aún así, creo que son 3.000 menos que el año anterior. Claro, hay congelación en las empresas públicas. Aparte de esa cuestión, digamos, de las dimensiones y de si respecto de la empresa pública hay algún horizonte de desarrollo, ya no de las plantillas, sino tecnológico. Es decir, un país que debate constantemente sobre sus inversiones en I+D, desde la empresa pública se fomenta. ¿Tenemos horizontes en ese sentido? Bueno, yo estoy muy satisfecho de tener en el holding un número tan imponente de empleados. Pero estoy más satisfecho no del número, sino de la calidad de los empleados. Yo tengo que romper una lanza porque los empleados del Grupo SEPI tienen todos una altísima cualificación y tienen todos una profesionalidad y compromiso con sus empresas que a cualquiera que se acercase le dejaría impactado. Cuando nos acercamos al mundo de las nucleares, que están en la órbita del holding, ahí te encuentras la vanguardia de la vanguardia del I+D. O cuando te acercas al mundo de lo aeroespacial, ahí ya no es que te encuentres el I+D en expansión, sino es que es el I+D en estado puro. Claro que hay en las compañías una gran apuesta por el I+D. Tengo que resaltar una que a lo mejor les parezca extraño, porque entre nucleares y aeroespaciales parece lógico que el I+D sea una de sus puntas. Tengo que
que mencionarle una que a mí me parece que está empezando a desarrollar un sistema tecnológico muy importante, que es el caso de Correos. A todos se nos ocurre que el correos tradicional que tenemos en la cabeza, de la carta que va para un sitio, la carta que va para otro, eso está a punto de desaparecer. Y hay que poner en práctica un nuevo Correos, que lo están haciendo en este momento de una manera tan acelerada y basando todo eso en base a la aportación de las nuevas tecnologías. Por lo tanto, estoy satisfecho de las plantillas, se maneja bien la relación con los sindicatos, yo mantengo con ellos todo tipo de reuniones cuando hay momentos conflictivos, y mis relaciones, por ejemplo, con los sindicatos más importantes, que son los de UNOSA o los de astilleros o los de correos, mis relaciones son absolutamente fluidas. Como le digo, hace escasamente una semana estuve hablando con comisiones obreras, que andaba un poco discrepante de Navantia, y por lo tanto la gestión se hace de manera muy natural. Y luego hay que tener en cuenta, yo no estoy solo en esta presidencia, cada compañía tiene su presidente, cada compañía tiene su consejo de administración. ¿Pero quién manda al final? Bueno, SEPI, entiendo, ¿no? Hay una coordinación general, supongo. Hacemos lo que hay que hacer, que es dejar que mande el que conoce su empresa, y si luego hay algunas dificultades, pues termina decidiendo la parte de arriba. Ya, pero sobre el tema de correos, por ejemplo, leía en algunas de las informaciones recientes que el ahorro había sido de 700 millones. No. Entonces, ¿cómo es compatible eso con una inversión en modernización? Vamos a ver, lo que ha pasado en Correos, a mí no me gusta hablar de la herencia recibida, pero en este caso hay que señalarlo. Correos tiene una misión que se llama el servicio público universal, que es llevar la carta al último pueblo, al último extremo, donde no llegaría un SEUR o donde no llegaría un competidor, porque no le es rentable. Ese servicio público universal está subvencionado por el Estado a través de una transferencia que le hace el Ministerio de Fomento a Correos. Esa transferencia llevaba 7 años sin producirse en los gobiernos anteriores. De forma y manera que cuando Correos entra en SEPI, viene con una mochila de una deuda de 700 millones de euros que le adeudaba el Ministerio de Fomento de los ejercicios 11, 10, 9, 8, 7 y 8. Gracias al comportamiento y al compromiso de la austeridad que se ha impuesto en esta nueva fase, hoy esa deuda ha quedado disuelta y en este momento Correos se encuentra en un momento de muchísima estabilidad financiera y en donde podemos empezar a pensar en hacer operaciones parecidas a las que en otros correos de Europa ya se han hecho. Raúl, yo quería preguntarle, digo porque además el señor Aguirre tiene una larga trayectoria político-empresarial o empresarial-política, ¿no? No sé si es un político metido a técnico o un técnico metido en la política, pero a mí me interesa más preguntarle sobre lo que son 3 empresas o 3 conglomerados, como es Renfe, Adif, AENA, Aeropuertos. Es decir, estamos hablando de que se va a privatizar, que si se puede privatizar totalmente Renfe, si se puede privatizar la línea de alta velocidad, si se puede privatizar AENA, Barajas, la crisis de la T4, es decir, en todo ese conglomerado que afecta a miles y a miles o a millones de españoles, sobre todo con toda la trascendencia que tiene en la economía española, ¿qué va a pasar? Es decir, ¿se contempla una privatización o una parte de privatización o la entrada de capital privado? ¿De qué manera y cómo? Vamos a hablar entonces de privatización, si no le importa, don Raúl, de manera general un poquito y luego descendemos al detalle. Por el momento, el campo de las privatizaciones está cegado. No hay capitales inversores para entrar en este momento en la compra de ninguna de las empresas públicas, o de muy pocas. Le diría que en el tiempo que yo llevo al frente de la SEPI, han entrado en mi despacho por 2 ocasiones distintas 2 fondos chinos a comprar 2 empresas, Red Eléctrica y Ebro.
y a las pocas semanas vinieron otros chinos de distintos fondos, en este caso a comprar Ebro y Red Eléctrica. Pero de las demás nadie habla. Para las demás no hay en este momento demanda. Por lo tanto, creo que va a tardar tiempo en haber demanda para poder hacer privatizaciones parciales, totales o desinversiones, o inclusive entradas del capital privado para gestionar junto con el capital público. En relación con las empresas que usted me ha mencionado del mundo del ferrocarril, será lo que la del ministro de Fomento diga, y ahí está la decisión y ahí está el debate. Yo, por el momento, no tendré más que esperar a que la decisión política de ese ministerio se adopte y, en su momento, pues, como agente privatizador del Estado, que es la SEPI, hacer la función que le está encomendada. Pero por el momento la respuesta está en la cabeza de la ministra de Fomento. Le pregunto por varios proyectos que hay en marcha en Castilla-La Mancha y que dependen de alguna manera de empresas de la SEPI. Uno de ellos lo hemos visto recientemente en Almadén, allí precisamente de minas de mercurio, minas que no tienen ya ninguna explotación. Han sido el pasado de la economía de esta localidad. ¿Se puede basar parte de su futuro en estas minas de mercurio? Bueno, con la ayuda de Mayasa y de la SEPI. Cuando yo llegué a Minas de Almadén, que para la gente de allí se llama Mayasa, pero para los gentes que habíamos estudiado un poco aquello, siempre le llamamos las minas de Almadén, me encontré con la sorpresa de que recientemente la Unión Europea había prohibido la explotación y la distribución del mercurio, por razones bien conocidas por todos. Aquello había dejado a las minas de Almadén, que como todo el mundo sabe, era una de las principales productoras en Europa, por no decir que la principal. La más antigua del mundo, además. Sí, pero sobre todo la principal de Europa. Yo creo que solo le gana una mina de Eslovenia y otra de Alemania. Y bueno, había dejado la comarca absolutamente planchada porque la explotación de la mina quedaba cerrada justo en el año 2012, que es cuando yo llego a la SEPI. Mis desvelos y los desvelos del presidente de las minas de Almadén han sido buscar una utilización nueva a las minas de Almadén. No quiero todavía hacer el anuncio porque a veces las carga el diablo, pero entiendo que estamos a solo ya un paso de la firma de un documento entre la SEPI y el Ministerio de Economía para darle un nuevo destino a las minas de Almadén, encomendado por el Ministerio de Economía y encomendado por el Ministerio de Agricultura, para que las minas de Almadén se conviertan de ahora en adelante en un laboratorio para la detección y para poner bajo control todos aquellos minerales que tengan derivadas tóxicas. Un gran proyecto. Es un proyecto que hace una cuestión muy importante. Va a estabilizar el empleo de las minas de Almadén, el escaso empleo que ya queda, y va a hacer posible que una empresa que estaba llamada a extinguirse y a cerrarse pueda tener en este momento un horizonte de empleo y un horizonte de crear riqueza, no la que creaba el mercurio, pero sí de crear riqueza en la comarca de Almadén. De no ser por este proyecto, podríamos pensar que Mayasa podría correr la misma suerte que UNOSA. Sí, sin ningún género de dudas. Ese era su destino. Con proyectos como este, da a entender que el objetivo de SEPI o de esta etapa de SEPI con usted al frente es intentar rescatar el mayor número de empresas posible, es decir, no dejar caer a las que se vea que puedan tener cierta rentabilidad. Las que puedan ser el día de mañana rentables, cuentas de resultado y, en definitiva, estabilidad de empleo, hay que luchar por lograr que eso sea así. Y a lo mejor, dentro de muy poco, tenemos que estar pensando en dejar entrar el capital privado en alguna de estas empresas, cuando haya capital privado que quiera entrar. Hace también pocos días, y nuevamente, fondistas alemanes han venido a preguntar por la posibilidad de entrar en las empresas nucleares que tiene SEPI, y lo vamos a estudiar con toda claridad. ¿Con qué condiciones? Bueno, pues como todo fondista, vienen buscando una rentabilidad que no, me refiero a las condiciones que pone SEPI a la hora de
No lo hemos estudiado dejar entrar ese todavía, capital no lo hemos estudiado todavía, pero yo creo que las empresas del sector público pueden convivir en una gestión público-privada perfectamente. Por el momento no se ha hecho en este sector, en el industrial, pero sin lugar a dudas se tiene que hacer. Una de las que se me ocurre que hay que hacerlo es Correos. Sin Dejar lugar a entrar dudas. al capital privado. Le pregunto precisamente por una de las empresas nucleares, Enresa, con el proyecto estrella de esta compañía. Podríamos decir que el principal que tiene esta compañía entre manos, que es la construcción de la ATC en Castilla-La Mancha, en Cuenca, en Villar de Cañas. Me llama la atención que cuando estuvo su presidente aquí en este mismo plató nos dijo que el beneficio de esta empresa era total, tenía superávit con creces. De alguna manera ha sido esa hucha y ahora a partir de ahora es cuando empieza la inversión en la construcción de este almacén. ¿Es el gran proyecto? Bueno, es el proyecto que tiene Enresa y que le va a dar trabajo y carga de trabajo fundamentalmente por 7 años, de aquí al 2017. Yo diría que es el proyecto que tiene Cuenca también, y también diría que es un gran proyecto que tiene Castilla-La Mancha. Estamos hablando de una inversión que aproximadamente terminará siendo del entorno de los 1.100 millones de euros. Estamos hablando de una inversión exclusiva en el proyecto dentro de Europa. Solo hay proyectos parecidos en Francia y en Holanda. Estamos hablando de un proyecto nuevo que supera en inteligencia, en I+D y en toda la vanguardia de la modernidad a los proyectos que ya están operativos en Francia y en Holanda. Estamos hablando de un proyecto que va a necesitar muchísimo cuidado porque nadie ha construido todavía un ATC como el que nosotros vamos a hacer. Y por lo tanto la empresa que tiene recursos provenientes de los ingresos que pagan las eléctricas a la compañía, la empresa tiene en este momento todos los recursos necesarios para hacer frente a esos 1.100 millones que tiene que invertir de aquí al año 2017. Aproximadamente de esos 1.100 millones en este primer semestre del 2014 se van a adjudicar 500 millones. Y todas esas cosas hay que hacerlas, en este caso, no con mucho cuidado porque estemos en el sector público, sino por una obligación más. Es el sector nuclear. Seguridad. Y eso lleva un nivel de seguridad aparejado que solo lo licencia el Consejo de Seguridad Nuclear y lleva todos unos trámites de muchísima envergadura. Y que, por cierto, nos va a ahorrar un dineral. Sí. ¿Cuánto Estamos pagando a Francia para que nos guarde... Se sigue pagando, ¿verdad? Sí. A Francia, Claro, ¿cuánto no... es el importe? 60.000 euros al día, por ¿no? 60.000 euros al día. Lo que cuesta el ¿No está alquiler acelerándose el de proceso? enterrar los residuos de alta toxicidad nucleares españoles. Es evidente que cuando esto esté operativo, ese pago de ese alquiler pues ya no será necesario. Importante Es una ahorro. decisión que yo hubiera tomado hace muchísimo tiempo, pero que por los lances de la política no llegó nunca a determinarse. Y ahí hay que darle ¿Ha sido un solo plus. política lo que ha hecho que esto se haya ralentizado tanto? Sí, nada más que política. Solo política. Y ahí hay que darle un plus a la presidenta de esta comunidad autónoma, que ha hecho una apuesta decidida por traer esa inversión a esta comunidad autónoma. No todas las comunidades autónomas querían. Que había este dos proyecto. candidatas. Aquí en Castilla-La Mancha había dos candidatos. fuertes. Y luego al menos. fuera de Sí. Castilla-La Mancha también. Sí, pero vamos, la mayoría... ¿Y cuándo cree que va a estar operativo este ATC? 2017. En 2017 ya operativo y dejando de pagar a Francia. Sí. ¿Tendremos parador de Molina de Aragón? Esto sé que paradores no depende de SEPI, pero sí Traxa, que es la compañía que lleva a cabo las obras de los paradores. Estuvo la presidenta de la Diputación de Guadalajara yo no he y dicho Molinés nada. Anaguarino se dijo que ya lo que quiere es no primeras piedras, que ya ha habido alguna, sino que empiecen a trabajar allí. No, que miraba a Raúl por decir, Raúl, aquí se han preparado la entrevista, ¿eh? Sí, yo creo que has venido a un terreno muy, no digo minado, pero sí trabajado. Bueno, yo quiero recordar que el parador de turismo de Molina de Aragón es una promesa, voy a decir que de toda la clase política de Castilla-La Mancha. Quiero recordar que
de promesa ha pasado a compromiso ahora durante el mandato de María Dolores de Cospedal. Yo he despachado con ella hace 3 semanas y el sí al parador de turismo de Molina de Aragón lo he oído de sus propios labios. Yo le daba en ese momento el proyecto último que Traxa ha llevado a la Secretaría de Estado de Turismo, que es quien finalmente tiene que tomar la decisión constructiva. Pero Traxa tiene los recursos y tiene el proyecto ya preparado. Estamos hablando de una inversión de 18 millones, 19 millones de euros. Estamos hablando de un periodo de ejecución de aproximadamente 36 meses, algo menos si acaso, y estamos hablando de un proyecto que ya solo necesita la decisión política de la Secretaría de Estado de Turismo, que depende del Ministerio de Turismo, del Ministerio de Industria, y por lo tanto la decisión ya no está en manos ni de Traxa, que ha hecho sus deberes, ni de María Dolores de Cospedal, que ha dado el sí político, sino que está en la decisión que tiene que tomar la ¿Esto es Secretaría de echar Estado. balones fuera o se da por hecho que vamos a Esto es poner el balón en su sitio, no echar balones fuera. Es decir, todo está preparado para que en cuanto que digan que sí, se puede poner en marcha ese parador. Oye, a mí me gustaría arañar un rematando. poquito de su beta de economista, no solo de gestor de empresas, sino que ha sido, bueno, aparte de presidente de ICO y otras muchas cosas más, es un gran analista de la actualidad. Y ahora hay un poco de, bueno, pues sí, hemos salido de la recesión, pero no de la crisis, hay gente que ve el horizonte un poco más despejado que otros y tal. Desde su atalaya actual, ¿cómo ve la perspectiva de la evolución de la economía española y sobre todo si va a ir acompañada de creación de empleo, aunque el crecimiento no sea muy, en fin, muy potente? Bueno, yo creo que estamos cerrando el año 2013 y oteando el 2014 bajo la perspectiva de que estamos justo en el punto de inflexión. Punto de inflexión que viene dado por se abandona la recesión y se entra en una fase de crecimiento positivo de la economía. Eso hoy ya no lo discute ni Jordi Sevilla. Hoy eso ya lo afirma hasta Jordi Sevilla. Pero además todo el mundo comienza también a decir que ese punto de inflexión viene también dado por el hecho de que España ha abandonado una forma de financiarse en el exterior absolutamente asfixiante por una forma de financiarse ya algo más cómoda, que va a tener su repercusión positiva en la capacidad de financiarse otros sectores. Hoy ya nadie niega que ha habido toda una serie de desapalancamientos en el sector financiero, en las familias y en las empresas, que eso ha generado que todos estos sectores estén en este momento más cómodos. Y hoy ya nadie niega que el paro, y cojo también al señor Jordi Sevilla en su última conferencia, el paro ha tocado techo. Aunque pueda haber otros economistas que opinen que el paro todavía tiene que crecer unas décimas. Pero yo creo que el año 2014, que es el año en el que salimos de la recesión para entrar en un crecimiento positivo, tiene que ser el año en donde el gobierno español, y así se lo reclama, yo creo que toda la sociedad, tiene que ser el año en el que el gobierno español devuelva a los españoles el gran esfuerzo que han hecho en los 2 primeros años de la legislatura. Y la devolución a los españoles de ese gran esfuerzo viene dado, a mi juicio, porque se siga produciendo la consolidación fiscal, es decir, el control del gasto público, sin tirar de más austeridad y sin tirar del incremento de los impuestos. Y entonces alguien preguntará, ¿y de qué tira para seguir haciendo la reducción del déficit público? De ampliar la capacidad de recaudación del sistema tributario español, que hay que hacerlo a través de impulsar la actividad económica y de meter en el circuito de la actividad económica al consumo como un elemento más para poder tener lo que creo que vamos a tener el año que viene: crecimiento económico más crecimiento de afiliación a la seguridad social. Creo que eso es lo que nos espera en el año 2014. Pero insisto, es el año en el que se abandona la recesión,
y es el año en el que considero que el gobierno español tiene que devolverle a los españoles el esfuerzo que han hecho en los 2 años de la primera legislatura. Pues también habrá que hacerlo eso. Lo ha dicho el señor Ramón No Aguirre. exactamente. Ahí quedamos bien. Muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros en esta entrevista. Un placer. Hemos tratado, desde luego, yo creo que varios asuntos de interés. Faltaba el del señor Brunet. No, el señor Brunet lo ha hecho la pregunta. No. Sí, hemos hablado de faltaba el sindicatos. catalán. Hay una última pregunta. Hemos hablado de sindicatos que de la señora correo, Aguirre quiere no- decir las comunidades autónomas. Supongo que va por ahí. Su experiencia de gestión en la SEPI seguro que podría aportar mucho. He oído que con la señora Cospedal todo bien, pero igual con Hombre, otras con el señor comunidades Artur Mas, que autónomas, nos dé un titular tal para vez terminar. No todo bien. No, Artur Mas y quizá En otras Cataluña, comunidades. ¿no? Empresarios en Otras Cataluña. No, comunidades. yo creo que Rosselló, sí. lo que creo que hay un problema político el año que viene es el que ha planteado el señor Artur Mas, y el que no lo vea seguramente pues está confundiéndose, pero el señor Artur Mas ha creado un problema a España absolutamente innecesario en un momento delicadísimo de la economía española, y yo creo que eso le va a ser reclamado por el electorado español y por el electorado catalán. Pues con este apunte terminamos. Muchísimas gracias, Ramón Aguirre. No sé si será Buen día. ministro el señor Aguirre algún día. Ese es el planteamiento de Raúl Heras. Gracias. 9:55 de la mañana. Vamos a ver una de las imágenes de la actualidad de las últimas horas y que nos lleva directamente y una vez más hasta la valla de Melilla. Esto es lo que han captado las cámaras de la Guardia Civil. Vean. Esta es la imagen en fila india. Más de 1000 personas intentan acceder a la Unión Europea caminando desde Marruecos hasta Melilla. Su objetivo, cruzar esa valla. Al ser detectados por la Guardia Civil, una operación conjunta entre la Guardia Civil y Marruecos evitó ese salto masivo. Esto es un drama. Sí, yo estuve hace 3 semanas en Melilla precisamente, y desde el alto de la ciudad, acompañando esas casetas de vigilancia que tiene la Guardia Civil, se observaba entre las rocas a centenares de niños de 15 años, de 13 años, que están esperando cualquier momento para echarse al mar con una balsa neumática, etcétera, ¿no? Por tanto, yo creo que es fruto de ese escalón económico que hay tan importante, que es de los más importantes del mundo. Cuando se habla de Río Grande, Estados Unidos y México, ya quisiéramos tener esa diferencia de renta. La que hay entre España y Marruecos es de 1 a 15 y allí es de 1 a 6, 1 a 7. ¿no? Se pega, ¿no? No, y ahora por sí, las pero mafias, es una hay que ir cosa, a por las claro, yo mafias, creo que el que control lo hay que montan hacerlo esto. en las mafias, y hay que hacerlo mediante procedimientos disuasorios de este o de otro tipo. Lo que está claro Aquí es que llevamos elementos disuasorios, 750 concertinas, Javier. Sí, si es necesario concertinas, lo que No, sea, ya están. cañones de agua. Pero no los disuade. No, pero tiene no, que porque ser. está organizado. Pero, Pero porque es que está este no es un organizado. problema. Vamos a ver, este no es un Ya. problema de mafias. Sí, Anda, es que un no, problema, no, es un que- problema ¿qué de te crees, que van mafias. ahí, Un vamos, segundito, es un que se problema de juntan de forma corrupción. espontánea? Vamos a ver. Es un problema de corrupción de los gendarmes en fronteras, es Vamos un a ver, problema este no de es un toda una problema de industria mafias. de la Este es un inmigración. problema ¿De qué es un problema, que- Raúl? Pues muy sencillo, esto es un problema de hambre, Sí, bueno. evidentemente. Es Es que decir, la mafia y la juega gente- con el y la hambre de la gente gente. juega pero, con las pero mafias, las mafias ¿no? no hacen que 1.000, 2.000, 3.000, Sí, 5.000... sí, porque Precisamente. son los que le dan la falsificación de documentos, son los Vamos que a le ver. dan Raúl los- Heras Esta gente no explica su abandona, tesis. locales esta de gente no acogida. abandona el Chad, Níger, Costa de Marfil, todos estos países porque haya mafias. Abandonan esos países Sí. porque hay hambre Ya, pero y ¿y porque qué no quieres tienen decir? futuro. Y Pero- entonces, otra cosa es que luego, cuando llegan a las fronteras, las mafias quieren hacer su agosto. No, y en las Pero el fronteras problema- ellos pagan vamos porque a ver, hay las gendarmes que son concertinas- corruptos, las también en concertinas, Marruecos, en las Nigeria. Raúl concertinas, Heras. la policía, Sí. tal, no van a paliar el problema. Mientras Bueno. Europa, que todavía, es decir, aquí con toda la crisis que tenemos, para todos estos, para esta especie de insectos del hambre que vemos en estos planos, Europa es un paraíso. Sí. Bien, pues mientras el paraíso no busque soluciones más allá del Sáhara, el problema va a seguir existiendo y van a seguir llegando miles de personas. Ya, Es decir, aquí yo creo las que está- concertinas Ya. es simplemente una valla que pone la Europa rica frente a la, digamos, al África pobre. Está claro. Y la Como solución lo han está puesto el en el motor África es- pobre, no en las concertinas ni en las mafias. Está claro que Brunet. el motor, lo que trae a toda esta gente en esas largas filas, es el hambre y es la desesperación. Es decir, la gente quiere dar ese salto al primer mundo porque en el suyo, desde luego, no es que no haya ningún horizonte, es que no hay muchas veces supervivencia asegurada. Y claro que luego habrá quien se aproveche de ello, pero el motor, lo que les lleva al pie de esos elementos, ¿no?, que hemos instalado, es la desesperación.
desesperación. Hoy hay unas imágenes muy duras de Lampedusa, en las que se ve el trato que las autoridades italianas, seguramente por falta de medios, les dan, ¿no? Les desinfectan de una manera que parece que lo están haciendo con animales y no con personas. Y eso, claro, que allí ha removido conciencias. Entonces, yo creo que hay que planteárselo a nivel europeo. No podremos arreglarlo solos. Pero vamos a ver, si es que dejando lo tremendo que es, lo que no podemos es decir, ala, pues como nos dan tanta pena a todo el mundo, que entre todo el mundo. No, claro que no, Hombre, pero decir las mafias tienen la culpa tampoco remedia nada. Las mafias son los que les organizan, los que les sacan el dinero, los que les traen aquí, los que les meten en las balsas. Mafias sin desesperación no tendrían clientela. Bueno, vamos a ver, hombre, claro, es que una cosa realimenta a la otra. Pero lo que hay que buscar es una solución a nivel internacional, porque lo que no puede hacer España es que tampoco España está ahora mismo para que todas estas personas vengan, porque ni van a tener trabajo, ni van a tener medios. Al final van a colapsar la seguridad social. Lavar la conciencia diciendo estos son las mafias tampoco arregla nada. España es pero frontera. si yo no me quiero lavar la cara de nada. Terminamos. España es 10 en punto de la mañana. Nos España vamos. e Italia, pero más España es frontera del hambre. Luego Europa tiene que ver que España, es decir, tiene, digamos, que darnos una prima, entre comillas, porque estamos defendiendo, tamizando, organizando la llegada de la migración. 10:37, que me paso el tiempo y me echan la bronca. Gracias a los cuatro, Javier Morillas, Carmen Tomás, Raúl Heras y José María Brunet. Gracias a ti, Lorena. Muchísimas gracias, sobre todo que hemos tenido algo de frío hoy, hay que decirlo. Gracias por aguantar conmigo. Nos vamos, 10 en punto de la mañana. Mañana más, señores, a las 7 en punto Castilla-La Mancha despierta y después al quite. Disfruten del día Castilla-La Mancha. Engancha.